vamos a tocar todos estos temas que veníamos hablando por estas disyuntivas, pero también queremos saber el punto de vista filosófico, por lo menos cómo piensa un filósofo en estos tiempos. Para mí es un gusto compartir el programa con Silvio Maresca. Podemos decir que Silvio Maresca es filósofo, fue exdirector general de Industrias Culturales, exdirector general de la Biblioteca Nacional, es escritor, pensador, escribe cientos de artículos, programas que han sido invitados en televisión, también para tocar temas candentes, y también fue conductor, y es, y seguirá siéndolo, conductor del programa Disenso aquí por TLV1, que lo hace en conjunto con el profesor Alberto Buela. Bueno, quiero mostrarles lo que salió en página 12, creo que si no me equivoco fue el día 20 y poquito. Debe ser página 12 digital, 25, supongo, ¿no? Sí, debe ser digital. Y bueno, el título que nosotros habíamos puesto era, no me acuerdo ahora, pero página 12 nos bendice con El demonio tiene cara de mujer. Pero lo que pasa, acá se suma otro factor, que es la ideología, ¿no? Es decir, la ideología impide pensar. La ideología, ¿qué son las ideologías? Las ideologías son un mal reemplazo de la religión. Ay, por favor, digo esto y alguien más va a pensar que soy religioso. No soy religioso. Trato de hacer fenomenología. A ver, fenomenología quiere decir describir lo que uno ve, sin juicios de valor en la medida de lo posible, digamos. Siempre hay valoraciones más explícitas o a veces implícitas, pero la voluntad fenomenológica, digamos, sería, hablo filosóficamente en este caso, describir. Y yo creo, sinceramente, en esta visión descriptiva, que las ideologías son un mal reemplazo de la religión, es decir, al decaer, ¿no?, sobre todo en Occidente, pues hablamos de Occidente, la cultura occidental, al decaer el cristianismo, digamos, aparecen las ideologías como un reemplazo, ¿no? Pero es un mal reemplazo, porque la religión, a pesar de todo lo que se puede criticar de cristianismo, en su historia, que hay mucho que criticar y hay mucho también que alabar, y hay que ver ahí momento a momento, ¿no? Es decir, no quiero ponerme a hablar de eso porque estaría horas, pero una sola cosita, digo, el cristianismo salvó la civilización occidental, digamos, porque se hundía. El paganismo tardío era caótico, realmente. Hay que conocer esa época, años 100, 200, 300 después de Cristo. ¿No? Hay que estudiarlo eso. Pero también, en ciertas etapas, condenó el libre pensamiento, digamos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero siempre tuvo una amplitud dentro de todo que no tiene las ideologías. Porque las ideologías son, aparte de ser un mal reemplazo de la religión, se estructuran al modo de un pensamiento científico newtoniano, yo te diría, tradicional, ¿no? Axiomático, por ende. Y entonces funcionan como un sistema deductivo, donde no hay lugar alguno para la escucha, la experiencia, a ver, decir, a ver, este tipo dice esto, pero también dice lo otro, a ver, no lo encasillemos, escuchémoslo un rato más. Claro. No, nada de eso. Directamente, si calza dentro del sistema axiomático lo que se escucha, es bueno, y si no, mal. Esto implica también una especie de moralismo extremo que nunca tuvieron las religiones, en particular el cristianismo. El cristianismo, a través de su institucionalidad, perdonaba los pecados. La ideología no perdona. La ideología mata. Mata, asesina, ¿no? Y eso sigue y sigue y sigue, porque hoy diríamos, bueno, hoy estaría la cuestión de la no discriminación, como gran ideología progresista, atea. Pero discriminar a los discriminadores es lo mismo, sigue siendo discriminación. Nietzsche decía una cosa genial en la genealogía de la moral, y enseguida te dejo, pero lo que pasa es que me pongo a hablar y bueno, a veces me paso de la raya. Pero te quiero decir, Nietzsche decía una cosa genial en la genealogía de la moral. Hablando de las penas, de los castigos, decía, los procedimientos duran mucho más que el sentido. El sentido, dice, es muy, muy variable. Los procedimientos son más fijos. Entonces, ¿cuál es acá el procedimiento? La segregación. Entonces, ahora es una vuelta más de tuerca. Segregar a los segregadores, digamos, sería. Pero el mecanismo es el idéntico.
Siempre hay que a alguien expulsarlo. Alguien tiene que ser el enemigo al cual hay que combatir y en lo posible matar. Porque al final viene eso. Entonces, esta pulsión de muerte que existe en el hombre no es demoníaca. Sin duda. Vos sabés que yo soy filósofo, entonces siempre voy a tema, terminar y empezar y terminar por ahí. O sea, el Estado moderno, surgido hacia 1500, 1400, bueno, 1600, depende un poco de los países europeos de los cuales estoy hablando, ¿no? Se constituyeron de hecho, digamos, ya sabemos más o menos cómo, ¿no es cierto? Fue el fin del feudalismo, gobiernos centralizados, una burocracia igualmente centralizada, dejaron de existir o fueron progresivamente dejados de existir los ejércitos mercenarios o los que reunían los señores feudales para constituirse el ejército nacional, ¿no? Que es parte esencial del Estado moderno. Después vamos a hablar, si querés, un poco más de eso. Esto sucedió de hecho, pero cuando la filosofía empezó a pensar esta nueva realidad que se presentaba, hay dos grandes realidades que constituyen la modernidad europea. Una es la ciencia galileana, cartesiana, digamos, ¿no? El cambio total en la concepción de la naturaleza, incluso de la naturaleza humana, y la creación de los Estados-nación. Cuando la filosofía empezó a pensar esto, los grandes pensadores del liberalismo, digamos, en el cual yo incluyo a Hobbes, que puede no considerarse liberal, pero Hobbes, Locke, Stuart Mill más adelante, bueno, en fin, Rousseau, intentaron legitimar esta nueva realidad, legitimar racionalmente la existencia de esta nueva realidad. Y consideraron que el Estado se justificaba, porque el Estado, en toda la teoría política moderna, supone, dado que la teoría política moderna parte como realidad última del individuo, bueno, esto ya daría mucho que hablar, pero no es el momento, aparece la idea contractualista, ¿no es cierto? El Estado es producto de un contrato entre los individuos, los cuales ceden gran parte o todos sus derechos, como en Hobbes, ¿a cambio de qué? ¿Qué es lo que hace legítima la figura del Estado, la configuración del Estado y esta cesión de derechos por parte de los individuos? La seguridad que brinda el Estado respecto de la vida y la propiedad. Esto es lo que legitima la existencia del Estado, que es, por otra parte, una máquina opresiva, digamos, coercitiva, ¿no es cierto?, con todo su aparato jurídico, etcétera, ¿no? Ahora, yo digo una cosa, cuando un Estado, como sucede en nuestro caso, y no solo en nuestro caso, sino en gran parte de los países de nuestro subcontinente, por lo menos, cuando el Estado no puede garantizar ni la vida ni la propiedad de los ciudadanos, ¿sigue siendo legítimo? Todos estos pañuelitos verdes tienen que ver con lo que vos estás diciendo. Son todas chiquitas jóvenes, digamos, muy ignorantes, ellas sí, porque no han leído a Butler, a las feministas, manipuladas también, ¿no? Claro, pero además existe el fenómeno de la moda, que es otro reemplazo, ¿no? Es decir, cuando no hay una raigambre cultural profunda, digamos, ¿no? Y nuestro país, en el sentido por la gran ola inmigratoria y de la distinta nacionalidad que yo, es un caso paradigmático en ese sentido, de falta de raíz cultural profunda. La moda viene a reemplazar eso. ¿Qué es la moda? La moda es el reemplazo de la cultura. Estamos viviendo una degeneración cultural que es festejada por los más, yo sé que nado contra la corriente, como un progreso de la humanidad. Un progreso de la humanidad, digamos, ¿no? O sea, yo no
No veo ningún progreso que una niña a los 14 años ya haya tenido 4 amantes, qué sé yo, no sé cuál es el progreso de O eso. un ¿no? aborto. Uno no, o varios. O varios. No sé qué tiene de progreso eso. Así. El aborto es un asesinato. ¿Por qué van a decir que a las 3 semanas? Que hasta ese momento no era persona y empezó a ser persona esa noche. Una noche empezó a ser persona. Ridículo, es ridículo. La sexualidad es ineducable. Es ineducable. Y aquí me gustaría recurrir a, otra vez, desde mi condición de estudioso, a San Agustín. Él decía que el pecado original se reproduce en nosotros de la siguiente manera. El hombre no importa, es un mito esto, pero es lo mismo, es lo interesante de la cuestión. Porque nadie dijo que el mito vale menos que la ciencia, ¿no? ¿O sí? Entonces, el pecado original consiste en la desobediencia que el hombre tuvo respecto de Dios. No importa qué le ordenó Dios, podía hacer cualquier cosa. Desobedeció el mandato divino. Entonces Dios castigó al hombre con la misma desobediencia que él castigó a Dios. ¿Y cómo lo hizo? Haciendo que su sexualidad no respondiera más a su voluntad. Y desde ahí se reproduce el pecado original en esta forma, que la sexualidad humana no es sierva de la voluntad. Y aclara explícitamente Agustín, antes del pecado, Adán y Eva tenían relaciones sexuales, pero en función de su voluntad. Esto quiere decir también en relación a la procreación. O sea que la sexualidad al servicio de la procreación tiene profundos fundamentos en nuestra cultura, no es un invento de algún cura extraviado, digamos, ¿no? Claro. Entonces, este mito daría cuenta muy bien de la imposibilidad de educar la sexualidad, más en un adolescente. Así que, para mí, desde ya, lo que se llama educación sexual está condenado al fracaso. Pero yo creo que persigue otra cosa todo eso, digamos, ¿no? Que es un propósito antirreligioso, por supuesto, profundamente antirreligioso. Pero, ¿qué quiero decir yo cuando digo antirreligioso? Quiero decir que va en contra de una concepción integral del universo, que va en contra de una concepción verdadera o falsa, porque ya hay un punto ahí donde no interesa mucho eso, ¿no? Una concepción integral del mundo. Y un ser humano que no esté integrado a una suerte de macrocosmos, digamos, es nada. Es nada, pero no es una nada inocua. Claro. Es una nada peligrosísima, ¿no? Como decíamos antes, porque cuando las pulsiones problemáticas se desatan en el ser humano, no es que se vuelve un animal, se vuelve algo monstruoso. El monstruo no tiene nada que ver con el animal animal tiene pulsiones fijas o instintos. Un animal nunca puede haber maldad. Este es otro gran problema, el problema del mal. El problema del mal, que está vinculado con el hombre, indudablemente. Tampoco se equivoca San Agustín en eso, digamos, ¿no? El mal surge con el hombre, no es una creación divina. Y todo esto lo digo un poco, entienda página 12, un poco metafóricamente, porque si nosotros no le hacemos lugar a la metáfora, no podemos ni hablar, porque ya el lenguaje es metáfora de lo real. Quizás estoy un poco demasiado filósofo hoy, pero tiene que ver también con estos comentarios de estos animales, pobres animales, ¿no? Que te insultan, simplemente te insultan, en cambio que argumentar de lo que decíamos de página 2. Muy bien, de acuerdo, la educación sexual, lo que se llama hoy la educación sexual, es una militancia en contra del hombre, en definitiva, en contra del ser humano, en contra de esa visión integral que yo te decía que puede proporcionar las religiones, o incluso las ciencias, llegado el caso. Pero las ciencias
No la ideología liberal, entre comillas, digamos, ¿no? O de la liberación sexual, que además, eso sí que es de dinosaurio. A nivel cultural, para hablar, no hay más lejos que de la Argentina, el discurso y las prácticas a nivel estrictamente cultural del macrismo y del kirchnerismo son exactamente las mismas. Exactamente las mismas. La otra vez hemos presenciado el discurso de Macri ante las potencias mundiales, ante representantes de las potencias mundiales, y hemos escuchado, eso lo podríamos haber escuchado en boca de Cristina Kirchner, en boca de Bonafini, casi te diría. Bueno, sería un poco más virulenta, digamos, pero nada más que más virulenta. Más grosera ¿no? Más grosera, claro. Pero nada más que eso, digamos, ¿no? Lo demás era todo, en un caso y en otro, para resumirlo rápidamente, pañuelito verde. Pañuelito verde, digamos, ¿no? Porque en Argentina hay dos grandes partidos. Sí. Desde la 1810, digamos, ¿no? Y quizás desde antes, probablemente desde antes. ¿Qué es el que podemos llamar? El Partido Liberal, llamémoslo así, aunque ha tomado distintos nombres, ¿no? Sí. Y el Partido Nacional Popular, sí, aunque también ha tomado distintos nombres. Es claro ya, para mí, que el Partido Liberal no puede gobernar la Argentina. En un determinado momento, que fue el año 200 por ahí, creo que fue Caracalla que otorga la ciudadanía a todos los habitantes del imperio. Que es donde se consuma esto de que todos son personas, con iguales derechos. Personas. Ya no hay más nacionalidad, no hay más costumbres, no hay más lugar de arraigo, porque además los romanos trasladaban pueblo de un lado para otro. Bueno, ya no se habla de pueblo, se habla, ¿no?, de gente, ¿no? Claro, digamos, ¿no? Pero fue la primera gran globalización, fue esa, digamos, la que lleva a cabo el Imperio Romano, ¿no? Con bastante más respeto dentro de todo que el que puede tener el imperialismo más moderno, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando vos convertís una persona que está arraigada, como decíamos antes, en sus costumbres, en su familia, en la familia digo en el sentido amplio, no solamente el papá, la mamá y los dos nenes de la pequeña burguesía actual o semiactual? Paisaje, comidas, usos, costumbres, religión, práctica religión. No hablo de religión abstractamente, hablo de formas concretas de culto. Porque la religión esencialmente es de culto. Todas han nacido del culto. ¿Qué pasa cuando vos a ese sujeto lo arrancás de allí y lo dejás como persona? En el sentido abstracto, en el sentido jurídico, digo, porque en el sentido, justamente el cristianismo, como decíamos antes, le va devolviendo, mantiene el concepto romano jurídico de persona, pero le empieza a dar un contenido sustancial, otra vez, ¿no? Por eso fue en su momento la gran preocupación del cristianismo por construir una moral, que tenía que ser ya universal, ¿no? Porque se había perdido las costumbres raigales, ¿no? Y las discusiones que hubo al respecto, porque hay que ver las discusiones de Pablo con los gnósticos, qué pasaba con Basílides, hasta había comunidades cristianas que hacían prácticas orgiásticas, ¿no? Su moral era, porque total el cuerpo no importaba, digamos, ¿no? Era caca al demonio de última. Mucho más grupos maniqueos pensaban eso. Pero digo, ¿qué hay cuando vos una persona la desarraigás así, le quitas su sustento en el etos? Que esto es lo que llamamos etos, ¿no? No es la moral subjetiva, individual, interior del hombre moderno, ¿no? Sino que son las costumbres de un pueblo, o de un conglomerado
de personas que comparten, como decimos muchas veces, una memoria y un destino común, ¿no? Y pasa lo de Sheila. Eso pasa. Pasa eso. Porque le aclaramos para muchos que no saben. Y mira, yo creo que en estos días lo sabe todo el mundo. Salió en todos los medios de comunicación una niñita que es una chica de 10 años, 11 años, que fue violada, aparentemente, por su tío. Y luego asesinada de la peor manera por su tío político y por su tía carnal, que acababa, por otra parte, de parir 3 días antes su 4.º hijo a los 24 años. Paraguayos. Entonces, bueno, acá se desencadenó en algunos casos toda una cosa con los paraguayos. Nunca falta el xenófobo de la patria chica que bueno, que dice que la culpa de todo lo tienen los paraguayos, los bolivianos, los peruanos. Creo que todos los paraguayos son así. Sí. Se ponen en paquete. Sí, además sí. Generalizan. Pero digamos, esto es un caso extremo y por supuesto relativamente excepcional, pienso, pero de lo que sucede con sujetos que son totalmente extirpados de sus raíces, digamos, ¿no? Que pierden este arraigo, que también, porque todo arraigo implica límites, ¿no? ¿Sabe? El hombre es una bestia en última instancia. Si se lo deja librado a sus impulsos más primarios, es un animal. No seamos ingenuos en ese sentido, ¿no? De ahí la necesidad de la religión, de la moral, de la cultura. Todo esto son parámetros dentro de los cuales se puede construir, porque eso se ha construido, lo que llamamos un ser humano. Pero no está garantizado nunca que para siempre lo sea. Y puede retroceder a la condición animal. Ahora, más terrible, que ni siquiera es animal, ¿no? Porque un animal no hace ese tipo de cosas. A veces los cocodrilos se comen a los hijos, pero en fin. Pero lo hacen de una manera más inocente, creo yo. Ahora digo, estos sujetos evidentemente desarraigados han perdido todos los puntos de referencia. Entonces acá el gran tema es la reconstrucción del hombre. El gran tema es la reconstrucción del hombre. Ahora, ¿cómo se reconstruye el hombre? Esa es la pregunta del millón. ¿A través de la educación sexual, como que es un tema que a vos te preocupa especialmente? ¿Así se reconstruye el hombre? ¿A través de las huelgas docentes perpetuas, donde ya prácticamente la escuela pública no existe más? Entonces, el juego que juega el imperialismo globalizador es un juego muy peligroso, incluso para el mismo imperialismo. Recordemos lo que le pasó al Imperio Romano, generando sujetos de ese tipo, ¿no? Bárbaros, podríamos decir. Claro. Bárbaros, ¿no? Así que manipulables, pero al mismo tiempo que en cualquier momento explotan en cualquier dirección. E incluso colectivamente. O sea que no es fácil ver una solución, digamos, pero lo primero que supone la posibilidad de una solución es cierta voluntad de poder, que en la Argentina no existe, por lo menos a nivel político, de los políticos. Los políticos son miserables, porque a lo único que aspiran es a conservar y en lo posible mejorar sus cargos, enriquecerse y nada más, creo, ¿no? Es eso. El otro día escucharlo a Massa defender a los pañuelitos verdes me pareció una cosa realmente penosa, te diría penosa. Por eso te digo, ¿dónde podría surgir una voluntad de poder, verdaderamente una voluntad de poder, que logre nuclear, yo no sé si necesariamente una enorme mayoría, al principio no tiene por qué ser una enorme mayoría, pero un conjunto de voluntades decididas a cambiar radicalmente las cosas? Que hay un aparato de dominación mundial es indudable, ¿no? Un aparato de dominación mundial.
donde por supuesto las izquierdas, las centroizquierdas forman parte absolutamente de eso. Que nadie me venga a decir que este aparato de dominación mundial es de derecha. Que nadie me venga a decir esa pelotudez. El peronismo hablaba de que en algún momento el pueblo iba a hacer tronar el escarmiento. El escarmiento es una cosa donde ya la tapa popular hacía saltar por los aires y se rompía todo, que es muy probable que se rompa todo. Supongo que el poder está atento para reaccionar, o dejar que rompa todo y después vuelve a tomar las riendas, porque nunca sueltan las riendas. La posibilidad, digamos, es que surja alguna voluntad fuerte, digamos, ¿no? Alguna o algunas voluntades fuertes que se hagan oír, cosa que no es nada fácil. Hoy para hacer política hay que tener mucho dinero, lo primero de todo, digamos, ¿no? Que se haga oír, porque hay un elemento a favor. El elemento a favor es que el 50% de las personas, por lo menos, ¿qué es lo que pasó en Brasil y en Estados Unidos? No está de acuerdo con el statu quo. Es decir, no está de acuerdo concretamente en nuestro país ni con el macrismo, después de haber hecho la experiencia, ni con el cristinismo, después de haber hecho la experiencia, o con el kirchnerismo. Por lo menos el 50% no está de acuerdo ni con uno ni con otro. Ahí hay un espacio político inexplotado, digamos, ¿no? Ahora viene un problema acá, ¿no? que se nos viene con esto, que es la enorme debilidad de nuestros jóvenes. La enorme debilidad. Yo soy profesor universitario, tengo alumnos. Trato muchos jóvenes que me vienen a ver por un motivo o por otro, siempre vinculado con la filosofía y gente recién egresada a veces. Y yo noto mucha debilidad, muy poca virilidad, hay que decirlo. Falta de virilidad, que no pasa por con quien uno hace el amor, si con personas del mismo sexo o del sexo opuesto. En su actitud. Pasa por algo, la virilidad no pasa por ahí con quien uno se acuesta, pasa por el coraje de plantarse sobre los propios pies, la posibilidad de la autoafirmación. No, ves esa cosa blandita, concesiva, incluso los autores que leen son esos autores de segunda categoría, no vas a encontrar fácilmente quien lea a Hegel, a Nietzsche, a Heidegger, digamos, a Kant, a Maritain. No, vas a encontrar a Gambén, vas a encontrar Benjamin, vas a encontrar Lyotard, vas a encontrar, ¿no es cierto?, Nancy, esos autores, ¿no?, que además escriben libros que son ensayitos de 30 páginas con una letra grande así, lo publican como libro, ¿no? Es decir, hablo desde mi experiencia, como toda experiencia es limitada, digamos, ¿no? Pero yo veo que estos jóvenes son muy endebles. Y además muchos de ellos compenetrados con el feminismo, por ejemplo. Y ni hablemos del tema de la educación sexual. Cuando está probado que, yo siempre te lo digo cada vez que hablamos de este tema, digo, que el sexo es ineducable. Lo podés entender, como lo hablamos en un programa, por el lado del pecado original, o lo podés entender por el lado de la ciencia, donde iba a tener, con dos discursos distintos, vas a tener el mismo resultado. Y lo peor que puede pasar, que la llamada educación sexual esté en manos de los médicos, y los médicos opinan sobre eso. ¿Qué carajo saben los médicos sobre eso? Nada. Porque la sexualidad no tiene que ver con cómo funciona el órgano. No pasa por ahí, digamos, ¿no? La sexualidad es un fenómeno muy complejo que puede llevar a la cumbre de la sublimidad o a la bajeza más horrenda, digamos, ¿no? Pero que es un fenómeno en gran medida espiritual, digamos así.
en gran medida espiritual. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. A mí me preocupaba y discutía siempre la cuestión, porque se hablaba mucho, sobre todo en el gobierno de los Kirchner, los Kirchner, como dice... Los Kerner. Kerner, como dice acá arriba. Se hablaba mucho de la distribución de la noticia, ¿no es cierto? En toda la pelea, sobre todo con Clarín, digamos, el tema era abrir otra boca de expendio, por decirlo así, digamos, ¿no? Que era el tema de la distribución de la noticia. Pero lo que yo planteaba y me preocupaba era la producción de la noticia, digamos. Porque yo veía, tal como vos lo has expresado, que las noticias eran todas iguales, es decir, que se difundan por 800 medios o por uno solo, da lo mismo, porque la producción de la noticia está totalmente concentrada, totalmente concentrada. Estoy leyendo los fragmentos póstumos de Federico Nietzsche, ¿no? De manera ordenada, porque había leído partes así, pero ahora en castellano están 4 tomos así, con todos sus fragmentos. Pero él insiste mucho en esos fragmentos póstumos en que existe una suerte de conjura, digamos así, de la mediocridad, que él vincula mucho con la democracia liberal, que era plenamente vigente en el siglo XIX. Y de una forma bastante más interesante que hoy por hoy, que es una reproducción triste de aquella democracia liberal. Insiste mucho en la existencia de una conjura contra el hombre superior. Acá se trata de evitar la existencia del hombre superior, por todos los medios, ¿no? Bueno, los medios, justamente. Entonces, esto se enlaza con lo que vos llamabas la promoción de la mediocridad, digamos, ¿no? Es decir, o lo que a veces llamamos lo políticamente correcto, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la famosa libertad de expresión y todo eso? Es un cuento, digamos, ¿no? Porque apenas aparece algo disidente, ya te digo, aunque sea una aberración, aunque sea una cosa fuera de lugar, eso no tiene posibilidad de entrar en una discusión, ¿no? De formar parte de una discusión, ¿no?
Los intelectuales convocados por los medios, los grandes medios de comunicación, son siempre los mismos. Digamos. Lo que predican es siempre la misma mediocridad. Mediocridad quiere decir este odio a lo diferente, digamos, pero a lo efectivamente diferente. Porque lo diferente no es el homosexual o qué sé yo, no sé qué puedo decir, el que lucha por los derechos de la mujer, qué sé yo, eso no es el diferente, eso es lo políticamente correcto. Claro. ¿No? Claro. Y de eso habría mucho que hablar también, porque si uno conoce más o menos el pensamiento de Hegel, mirá las cosas que yo hablo, ¿no? ¿Quién de los periodistas de estrellas ha leído 10 renglones sobre Hegel? A mí me gustaría que alguno de esos tipos me contestara. Me gustaría discutir con la Nata sobre Hegel, o con Longobardi sobre Hegel. Vos me dirás, no, un periodista no tiene por qué saber esas cosas. Sí tiene por qué saber algo y bastante de esas cosas. Porque si no conoce la esencia de la tradición occidental, ¿de qué habla? ¿No? Bueno, son repetidores, ¿no? Son repetidores, como decíamos antes, de lo que producen las grandes agencias de noticias internacionales, de esos grandes monopolios. Porque hablamos mucho del monopolio económico, ¿no? Hablamos mucho de la concentración cada vez mayor, eso incluso en los medios oficiales, de dinero, de la desigualdad cada vez más grande entre pobres y ricos, todo eso se comenta, sin por supuesto cuestionarlo, ¿no? Pero se comenta. Pero no hablamos de la concentración de la palabra, de la concentración de la palabra, que es decisiva, porque si algo caracteriza al hombre es la palabra, digamos, ¿no? Es lo que nos diferencia de los animales, poder expresarnos, hablar, ¿no? Como dice el mismo Hegel, ¿no? El lenguaje dice es lo más espiritual, ¿no? Porque nos despega de la naturaleza, ¿no? Todo en el sentido de que el gran hombre es peligroso, digamos, ¿no? Entonces debemos promover el hombre mediocre, como decía José Ingeniero, ¿no? El hombre mediocre, ¿no? Ese que opina lo políticamente correcto. Lo que pasa es que lo políticamente correcto cada vez es más delirante, por otra parte. Lo que hablamos muchas veces nosotros de la pérdida progresiva del sentido común, en estas élites, porque yo no sé si la gente común está de acuerdo con lo que dicen los medios. Y en ese sentido me parece que tenemos un hecho muy significativo y por eso esta gente está temblando y está criticando a TLV1 en muchas oportunidades, digamos, está temblando. Pero bueno, volvamos al principio, o sea, vos tenés mucha razón, o sea, hay un monopolio absoluto de la información, que no es información, es imposición autoritaria de determinadas opiniones, concepciones del mundo, porque esto va más profundo, ¿no? A través de toda esta información se transmite una concepción del mundo, antirreligiosa, corruptora desde el punto de vista moral. Y yo no soy un defensor, por favor, lo digo de vuelta, no, ni lo dije, yo no soy un defensor ni de la religión, ni de la moral, ni nada. Yo describo, soy un fenomenólogo, describo lo que veo. Es un discurso corruptor de la religión, de la moral, de las buenas costumbres. Yo creo que ese es uno de los motivos. Después hay otra cuestión, y te dejo enseguida la última. Esta cosa tan de moda del feminismo. Bueno, por supuesto se quiere que está en la misma línea en un punto, que no pagarle el embarazo a las mujeres, porque si abortan no hay que pagarle los meses de crianza del hijo, aguantarla cuando está de 8 o 9 meses, que puede trabajar a un ritmo mucho menor, que no posible... Tiene licencia por maternidad. Y claro, que no posible no tenga pareja, digamos, estable, que sea también un individuo suelto, un individuo suelto. Pero hay otro factor. Porque aparentemente este feminismo, o como dicen algunos feminazi, aparece como, no sé por qué no dicen Femi Stalin, ¿no? La verdad, Femibolche. Claro. ¿Por qué no dicen Femibolche?
Hay toda una intencionalidad en una esto connotación. también, digamos, ¿no? Porque el discurso de las multinacionales, de los poderosos del mundo, es de izquierda. Es socialdemócrata, digamos, progre, ¿no? Promueve la cultura progre, que es lo que estamos hablando, la anarquía. Es decir, el capitalismo ha descubierto que con el discurso de progre de izquierda le va mucho mejor. Puede llevar adelante sus intereses mucho más fluidamente, ¿no? Pero esto no es, como plantean las femibolches, un discurso o una práctica bastante violenta por momentos, por el reconocimiento igualitario, porque eso ya está logrado. Esto es una guerra, es otra cosa, es una guerra por el poder. O sea, en las líderes femibolches hay una brutal voluntad de poder, una salvaje voluntad de poder. No voy a decir demoníaca, porque si digo eso salimos página 12. Bueno, ahora digo brutal voluntad de poder, una posesión dionisíaca. Digo ahora, qué sé yo, si lo digo en términos paganos, a lo mejor página 12 no se asusta tanto. Esto es una guerra por la dominación. Pero es una guerra de segundo orden. Por encima de todo esto está todo lo otro que estamos hablando, ¿no? Es una guerra de estúpidos, estúpida. Ahora el discurso es mucho más único. Anda a disentir con algo. ¿Cómo haces? Bueno, nosotros porque por mérito tuyo, por tu gran sacrificio, que te cuesta golpe por todos lados, digamos, pero podemos hablar un poco ante una cámara. Pero la gente común que piensa cosas, ¿dónde habla? Porque además le quitan a la familia también, porque era el lugar donde podía hablar. Y en general el que iniciaba la conversación o intentaba generar un diálogo era el padre. Ahora el padre habla, le tiran una milanesa en la cabeza. Tiene autoridad el padre. O sea, claro, perdió la autoridad. ¿Qué hablás vos, boludo? Sí. Porque eso es otra permanente, ¿no es cierto? Sí. Contra la autoridad paterna. Contra la autoridad. Porque eso es un principio organizativo. Todo lo que sea principio organizativo y no sea controlable de los grandes poderes, hay que destruirlo. Fundamentación es que existió el patriarcado y el patriarcado se va a caer. Ni saben lo que es el patriarcado, ni saben. Y además eso estudiando historia, aunque te limites a la historia de Occidente, pues no es lo único que existió en la historia de Occidente, es más discutible que el carajo. Es ultra discutible, ¿no? Bueno, en realidad tendrían que hablar quién las mantuvo para poder decir lo que dicen. Tiene que haber estado papá, primero para procrearlas, después para bancar la casa y la comida. En muchos casos, la mayoría tienen padre y madre, la mayoría. Habrá las que perdieron al padre porque se separaron y la madre se hizo cargo, pero también el padre es el que está poniendo la plata, porque también están las demandas en las cuales tiene que financiar y bancar la comida y la educación de los hijos, que también forma parte de un negocio para romper la familia, ¿no? Que las madres, ¿no?, al separarse le exigen a los maridos que pongan plata. O sea, hay toda una legislación en la cual el hombre tiene que hacerse cargo. Estos chicos que dicen que no son patriarcales, sino que hablan de un antipatriarcal, ni siquiera hablan de matriarcal, ¿no? Un patriarcalismo. Bueno, todo eso implica que el hombre igual tuvo que bancarles el colegio, la educación, darle de comer. Sí, además te digo, ¿viste? Todo eso tiene que estar el padre. Si llegamos a un igualitarismo totalmente plano, ¿no?, donde la diferencia y la jerarquía no se pueden marcar por ningún lado y hacia eso vamos, los conflictos interpersonales van a ser infinitos. Porque suponete que la madre quiere que el chico viaje a Uruguay y el padre no quiere. ¿Y quién dirime? El juez. Entonces todo se va a judicializar. Vamos a vivir en una sociedad judicializada al extremo. Donde además cada individuo va a perder infinito tiempo en trámites judiciales, etcétera, lo cual vuelve a convenir a los poderosos porque de esa manera no se ocupan
ni se preocupan por lo que hay que ocuparse y preocuparse, digamos, ¿no? En las sociedades bien constituidas, los mayores se supone, y repito un poco a Hegel acá realmente, ¿no? Al gran filósofo. Los ancianos, por estar más alejados de las pasiones, de los intereses inmediatos, digamos, ¿no? Por estar cerca de la muerte, son aquellos que pueden con una serenidad mayor sugerir al resto de la comunidad las vías más propicias, quizá, en determinados momentos, en determinadas coyunturas, y entonces se apela al consejo. Al consejo. Yo creo que el viejo, este nombre que usamos de consejo de tal cosa, consejo de tal otra, hasta consejo de administración, la experiencia de la vida. Claro, tiene que ver con esa vieja institución. Yo respeto mucho las viejas instituciones, ¿no? Porque tengo la impresión que si han durado siglos es porque algún bien han aportado a la humanidad, digamos. Pero voy a decir algo terrible, que no le está permitida la palabra a todo el mundo, que hay que estar formado para tener derecho a la palabra. Porque acá se habla de mucho derecho. Bueno, quiero hablar del derecho a la palabra yo. Me parece que hay que tener cierta formación para tener derecho a la palabra. En fin, ahora, a mí no me parece, esto de las redes sociales, volviendo al tema, a mí me parece un asco. Un asco me parece, digamos, ¿no? Creo que no favorece la comunicación, como decíamos al principio, sino la incomunicación, que en cierta medida apacigua a los ciudadanos, digamos. ¿A qué me refiero? A cosas muy elementales. Yo ando por la calle, ¿viste? No soy como los políticos que andan en helicóptero, en coche blindado, o jamás toman un subte, o por lo menos digo los políticos de alto rango, ¿no? Estos los empresarios de alto rango, o los sindicalistas de alto rango. Apacigua a las masas, porque antes, cuando la gente esperaba media hora un colectivo, se indignaba y se escuchaba protestas, y ahora están con el aparatito. Están entretenidos. Están mirando pelotudeces. Pelotudeces. Sí. Una pelotudez detrás de la otra. La gente a veces ni duerme por ese famoso WhatsApp, le suena toda la noche, se despierta cada 5 minutos porque alguien se tiró un pedo. Y lo publicó, qué sé yo. Después está este tema tan controversial entre lo público y lo privado, digamos, ¿no? Esta cuestión. Para mí tiene que haber cierta delimitación entre lo público y lo privado, ¿no? Que es lo que les da también su identidad, su razón de ser y la alegría de vivir también, ¿no? Porque quien es un puro vacío, que no tiene identidad alguna, digamos, y ahí es donde aparece, es decir, no puede tener una vida feliz, y ahí es donde aparece un valor que yo sé que para vos es muy caro, que es el valor de la patria, digamos, ¿no? Que hemos hablado del tema de la patria y del patriotismo, que lo veo yo en todo esto de los medios, las redes, yo veo eso ausente por completo, digamos, ¿no? Entre otras cosas porque entre comillas, se tienen amigos de otras latitudes, culturas, etc. Cosa que en sí misma no está mal, pero otra vez, tiene que haber allí una mediación, tiene que haber allí una mediación, es como una digestión. Claro. No es cuestión de rechazar lo que viene de afuera o de otras culturas, pero hay que digerirlo y reducirlo al propio cuerpo, digamos, como cualquier alimento, porque si no cae mal. Lo que no digeriste cae mal, digamos. Pero vos fijate con esto, ¿no? Se está más acosado por los otros, ¿no? Permanentemente, en contacto, digamos, contacto, fíjate la palabra contacto, ¿no? Y más solo que nunca, o sea, es una cosa muy paradójica, ¿no? Hipercomunicado pero solo pero hipercomunicado, digamos, ¿no? O sea, aumenta la soledad y la comunicación al mismo tiempo, la comunicación, el contacto, digamos, ¿no? Sí. Así que es muy paradójico eso. A lo único que podemos apelar, lo único que puedo apelar en relación a las redes sociales, es a otra cosa, que es a una elevación del nivel cultural y educativo de la población.
cosa que en realidad está en retroceso en ambos campos, ¿no? Y en esto de lo cultural es esencial el valor de lo patriótico. Es como el cimiento de todo lo que sobre eso se puede después edificar, porque para conocer tu cultura tenés que primero amar a la patria, si no, no podés conocerla. Yo creo que el fundamento del conocimiento es el amor. No se puede conocer lo que no se ama. Entonces, el operador de las redes sociales, así lo voy a llamar, es un sujeto cada vez más invadido, digamos así, por una información caótica, que lo que por otra parte hace es potenciar su propio vacío. Y acá tenemos otra paradoja, ¿no? La multiplicación indiscriminada de la información no pertinente promueve el vacío de la subjetividad, ¿no? Es como el consumo. Bueno, en realidad es un consumo. Se consumen amigos, entre comillas, se consume información no pertinente, ¿no? Es una forma de consumo. Se me acaba de ocurrir, digamos, ¿no? No, es que es así. La adicción, porque ya hay que hablar en muchos casos de adicción a las redes sociales, digamos, ¿no? Después viene la gente y dice, no, bueno, pero ahora te podés comunicar. Tratan de mostrar los aspectos de progreso que esto tiene. ¿Querés que te sea sincero? Para mí no hay ningún progreso. No tiene ningún progreso y listo. No tengo mucho más nada que decir al respecto. Pero después está el fenómeno del lenguaje, fundamental en esto, digamos. Todo debe ser dicho de otra manera. Y ahí vamos enseguida, si vos querés, a lo de la E. A mí me gustaría antes... No se puede decir promiscuidad, ¿no? No, pero hablaste... Hay que decir poliamor. Claro, hablaste de eso y en realidad, bueno... Como si amar fuera una cosa tan fácil, además, ¿no? Bueno, eso sería todo otro tema. Uno no puede amar a 200 personas. Digamos, claro. El amor es una cosa muy profunda, muy compleja. En realidad, eso muy difícil. ¿Vos lo interpretás como amor o es simplemente calentura sexual? Es que ahora la palabra amor, quiero es otra palabra tener devaluada. Relaciones y punto. Y no tener culpa o que nadie me lo prohíba, ni siquiera el matrimonio en el cual tengo me deba permitir a mí hacer lo que también quiero. Sí, claro. Es decir, no tiene ya límites. Es eso, ¿no? Es eso, o sea... Pero la palabra amor también ha perdido su peso, no es amor, su peso ontológico, digamos así, ¿no? Su peso, su densidad. Vos ves que las comunicaciones telefónicas se dice te amo, todo el mundo dice, uno no puede amar a todo el mundo, puede quererlo, apreciarlo, considerarlo, ¿no? Pero amar es algo muy profundo y muy difícil, enormemente. Yo no sé si alguna vez he amado, por ejemplo, me lo pregunto muchas veces. Amar significa, por ejemplo, ser capaz de sacrificarse por el otro. Digamos, dar sin vacilar la vida por el otro, por ejemplo. No es coger. Amar la patria, amar a tus padres. Bueno, ¿cuánta gente ha dado en el pasado su vida por la patria? Alguien que escuché por radio, en el programa de Magdalena Ruiz Iñazú, Radio Mitre, que debería ya jubilarse, yo creo, ¿no? Bueno, esa mujer creo es que diabólica, está un poco pasada ya de pero edad. Ya hace daño, Entrevistó yo creo que fue después de la ley, entrevistó a un médico del italiano, un tocoginecólogo, que dirige los estudios en el Instituto de Formación, bueno, el Hospital Italiano tiene un instituto de formación. Y este hombre no hablaba del niño por nacer, hablaba del coágulo, ni siquiera hablaba del feto, hablaba del coágulo, sacar un coágulo. 12 semanas es un coágulo. Puta, yo escuchaba eso, por supuesto estaba el tipo absolutamente a favor, yo escuchaba eso y realmente se me ponía la piel de gallina, te digo la verdad, ¿no? Porque llamar coágulo a un hombrecito, a una niñita... que ya tiene manitos, bueno, que ya tiene cabeza. Sí, no, bueno, pero es un coágulo, qué sé yo. Ahora, esto va a seguir
como lo han dicho efectivamente la mayoría de los periodistas. Yo aprovecho para echar un párrafo así con... Salvo contadísimas excepciones, los periodistas son una basura. Y lo digo así, lo digo de vuelta, son una basura, porque son ignorantes, porque son interesados. A mí me hace reír esa cuestión predicada por la nata, ¿no?, entre la existencia de un periodismo objetivo versus un periodismo militante. Todo el periodismo es militante. El que se dice objetivo, quizá más perversamente militante que el otro, porque el otro es más directo, más honesto, digamos. El periodismo de C5N es más honesto que el de TN, digamos. Porque los empleados de Clarín son militantes de las directivas, las corporaciones de todos que los les bajan, accionistas. que les bajan, digamos, y a veces ni es necesario que la bajen, porque O sea, las la misma las gente que entienden la integra, ya solos, está. las entienden solos, digamos, ¿no? Y al que se revela un poquito lo echan, ¿no? O sea, la naturaleza hoy es una palabra casi prohibida, ¿no? Nada es natural, todo es una construcción social, todo aparece así, y no es así, ¿no? Porque la naturaleza pone, lo menos que hace es poner límites de todo tipo, ¿no? No está mal que el hombre quiera, a mí me parece que no está mal que el hombre quiera, digamos, ir más allá de ciertos límites que le han sido impuestos por la naturaleza. Como dice David Hume, si no fuese así ni siquiera hubiéramos inventado la rueda, ¿no? Pero ahí, claro, se impone lo que a mi juicio una muy buena posición frente a esa cuestión es lo que Aristóteles llamaba la prudencia, ¿no?, la frónesis. Esa palabra en castellano suena algo distinto de la frónesis griega o de la prudentia latina, ¿no? Porque cuando uno dice prudencia parece que habla de pusilanimidad, ¿no? Pero la prudencia, tal como la pensaban los griegos y los romanos, que son, después de todavía de alguna manera las bases de nuestra cultura occidental, era una inteligencia práctica, una inteligencia que podía evaluar, digamos, ¿no?, los distintos aspectos que se ponen siempre en juego cuando es preciso tomar una decisión, ¿no? No es posible conocer todas las causas que determinan una situación dada y menos aún las causas que llevarían a la mejor respuesta, digamos, matemáticamente exacta, pero sí es posible, dentro de lo que podemos conocer y manejar, actuar de la mejor manera, ¿no? Y esa mejor manera siempre, de Aristóteles, es con vistas al bien, al bien. Es un poco difícil definir qué es el bien, pero el asesinato nunca puede ser el bien. Ahora, el varón, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se ¿Hacia qué mundo? transforma? Se transforma en una mujer, en un feminismo donde reclama a la mujer autosuficiente, que puede prescindir del hombre, tal vez pueda prescindir. Que el hombre es simplemente un aparato sexual de uso cuando se le da la gana y es descartable, tal vez, pregunto, si es que quiere reproducirse. O quiere prescindir del hombre para reproducirse individualmente ellas, no sé, no entiendo, porque la verdad que no entiendo la muerte al patriarcado. Y bueno, hoy ya es posible autorreproducirse. Está lleno de mujeres que hoy plantean, quiero tener un hijo, lo hablamos un poco la vez pasada, ¿no? La edad biológica. Yo quiero. Mm. Me da lo mismo con este, con el otro, o mejor todavía que me inseminen. Así ni tengo que aguantarme el tipo. Ahora, ¿cómo será la venganza masculina a su vez, ¿no? Porque eso va a pasar también. Y ya o sea, el péndulo va a volver. Y algunos rasgos ya se ven de eso, ¿no? Por ejemplo, el enorme desinterés sexual de los varones jóvenes, ¿no? Es que con todas las leyes que te dicen, si me tocaste, que me miraste, que si me dijo que el acoso, sí, el claro, poder de una denuncia de una mujer es más fuerte. Los padres que se separan y las mujeres usan a los chicos en contra de los padres. Sí, además se quedan con todo, ¿no? Se quedan con todo y, ¿viste? Los tipos no ven nunca más a sus hijos. Hay millones de casos de eso, sí, ¿no? Así es. Borrando a papá, la famosa película. Pero
Digo, ¿cuál es como vos decís, a dónde llega, ¿no? Esto? ¿Hasta dónde se quiere ir? Una sociedad, para que sea efectivamente una totalidad coherente, tiene que ser un todo orgánico, digamos. No puede ser una suma inconexa de partes, ¿no? Es como un organismo. O sea, vos no podés tener el hígado haciendo una cosa por un lado, el pulmón por otro, el corazón que hace su historia, porque no se constituye nada de esa manera, ¿no? El resultado de eso es la muerte. Claro. ¿No? Necesitas que cada sector de la comunidad, yo preferiría decir comunidad, cumpla su función específica, digamos, ¿no? Cuando vemos esto de la patria, que efectivamente debería trabajar armoniosamente, como dirían, ¿no? En ese cuerpo. Cuando vemos el tema de la patria, ¿no? Y ¿cómo filosóficamente entendemos que hay ¿no? La patria es la tierra donde se enterraron nuestros mayores, la patria es, ¿no es cierto?, lo que se conforma, ¿viste?, con una unidad de concepción dirigido hacia un destino común. Pero, y aparte con su raigambre, ¿cómo se evaluaría la patria filosóficamente? ¿Cuál es el tema que ya se lo planteaba un gran filósofo, Martin Heidegger, ¿no? En los años 50, en un trabajito que se llama Gelassenheit, que se puede traducir más o menos como serenidad. Si bien todavía no hablaba de globalización, pero ya veía este proceso de mundialización, esta nueva oleada, ¿no? Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial. Y en ese trabajo él se pregunta algo extraordinariamente importante, ¿no? ¿Cómo fundar una patria, ¿no es cierto?, en este horizonte de penuria, ¿no? De penuria. Yo pensé mucho esa idea combinada con un discurso de Así habló Zaratustra de Nietzsche que se llama El retorno a casa, ¿no? Donde Federico Nietzsche habla que después de un largo alejamiento, bueno, Heimkehr, ¿no? Retorno a casa. Pero como que ese alejamiento aparece como necesario. Entonces yo te diría que además del componente tradicional, digamos, en el concepto de patria, que vos lo mencionabas recién, que es la tierra de los padres, digamos, del padre fundamentalmente, ¿no? Hoy es necesario en este horizonte global refundar la patria como refundación. Es decir, como un retornar, ¿no? No algo que está dado ya de suyo, ¿no? Digamos, para el campesino francés del siglo XVII, XVIII, la patria estaba dada de suyo, digamos, era su terruño, sin más, ¿no? Hoy esto no es tan sencillo. Entonces, la reconstitución de una patria, en este caso la nuestra, en el caso de ser posible, pasa necesariamente por un proceso de reflexión y de reinstalación, como una suerte de retorno, ¿no? Como una suerte de retorno. Pero ese retorno supone una reflexión, supone pensarnos a nosotros mismos. Pensarnos a nosotros mismos. Y no pensarnos de una manera vacía, no pensarnos en una reflexión abstracta y vacía, sino pensarnos con todas nuestras determinaciones, ¿no? ¿Qué son las determinaciones? Trabajo, familia, religión, propiedad, todo lo que hace que un sujeto sea algo más que un vacío que se piensa a sí mismo, ¿no? Pensarse es pensarse, por eso digo, con todas las determinaciones concretas. Así que eso podría permitir un nuevo arraigo, una patria renovada, una patria como hoy podemos pensar la patria. Te acepto que hay algo, una inmediatez, ¿no? Pero esa inmediatez, que es el lugar donde se ha nacido, los ancestros, la tradición, la lengua,
cierta comunidad de destino que yo, hay que repetirla, refundarla. Hay un movimiento ahí de reflexión que repite, que refunda. Y eso generaría una potencia extraordinaria, porque es la patria renovada, no simplemente padecida o vivida. Ahora, eso no es fácil en nuestro país. Porque no es fácil en este tiempo. En nuestro país no es fácil. Y en este tiempo. Bueno, lo del tiempo era lo que yo estaba planteando recién, ¿no? Horizonte de globalización, que es un horizonte nihilista, ¿no? Nadista, para hacerlo más fácil, digamos, donde hay que reponer la patria. No está dada. Hay un sustrato inmediato, pero hace falta un proceso de reflexión y reponer eso. Esto significa revalorizar nuestras tradiciones, nuestra cultura, en el sentido amplísimo, nuestra religión, nuestra filosofía, nuestra ciencia, nuestra tecnología. Es amplísimo el panorama, digamos, ¿no? Quererse a sí mismo es un elemento fundamental, porque la apátrida no se quiere a sí mismo, quiere al otro, un otro imaginario. Ese otro de los periodistas cuando dicen en el mundo no pasa tal cosa, en el mundo, ¿qué carajo saben del mundo? Nada, absolutamente nada, porque viajaron quizás a hacer una nota a algún lado alguna vez, qué sé yo, pero en el mundo, como si el mundo fuera una cosa tan sencilla de comprender. Yo creo que la Argentina, hasta que no se piense a sí misma, no tiene destino, ya, porque ya el desconcierto es absoluto, digamos. Entonces, yo creo que habría que crear una instancia institucional, que ni tendría funciones ejecutivas, ni legislativas, ni judiciales. Una suerte de consejo consultivo, ¿no? Que no creo que haya falta modificar la Constitución ni nada de eso para hacerlo. De gente, habría que ver cómo se la selecciona, ese es un gran problema. Que piense el país, Hoy hay esa, indudablemente no viene de hoy, esa desesperación por el dólar. Y esto se atribuye en el discurso público, que es el discurso de los medios, se atribuye a experiencias históricas pasadas. Pero esto es un círculo absolutamente vicioso, digamos, porque las experiencias históricas pasadas fueron consecuencia de la misma situación espiritual que tenemos hoy. Creo que hoy es peor, a veces peor, digamos, ¿no? Sí. Pero cualquier argentino bien nacido debería indignarse ante la pérdida de su moneda. Claro, bueno, es una moneda que se ha cambiado de denominación, que se ha sido devaluada 1000 veces, que etcétera, etcétera. Pero es nuestra moneda, sea como fuere, ¿no es cierto? La incompetencia de los economistas que nos destruyeron, nada más. Es que los economistas los gobiernos, los economistas no pueden gobernar un país, para empezar, y además cada uno de ellos hay que ver a qué intereses responde, quién es Broda, quién es este, quién es el otro. Nombré a Broda porque me acordé que una vez dijo que tenía como 40 empleados, porque quizás un poco más sincero que los otros. Pero todos representan intereses extranjeros o locales, muchas veces ligados con intereses extranjeros. Sí. Todos representan algún interés importante. Ninguno de las que están en la tele está por su sapiencia. Y además, un país no se puede pensar exclusivamente ni fundamentalmente a partir de la economía. Porque la economía, el andar de la economía es siempre un efecto, digamos. Si un industrial, suponete, está convencido, ¿no?, de construir con sus trabajadores y con el pueblo en general, de construir una patria, no se compra una casa en Punta del Este, se la compra en Mar del Plata, o qué sé yo. Busca cualquier lugar de la costa o en la Lucila del Mar, que es preciosa, por ejemplo. O sea, y no viaja a Brasil o a Miami porque le sale más barato en un determinado momento, porque no sería ese el criterio, que algo sea más barato o más caro, ¿no?
Además, muchas veces se ha dicho que lo barato sale caro, y este es un buen ejemplo, porque al país le ha costado, y no se me escapa que no es por ahí donde se va el grueso de la guita, sino por los intereses de la deuda externa eterna que siempre tenemos. Pero han gastado, de cualquier manera, según se dice, 10.000 millones de dólares este verano pasado, reciente, en el exterior, ¿no? Entonces, un patriota no va a veranear al exterior, pero esto supone, del otro lado, hoteleros y comerciantes en los lugares de veraneo del país que también tengan el mismo tipo de pensamiento y digan, no, yo no voy a subir los precios exageradamente porque quiero fortificar al país. Es decir, si nosotros no construimos o reconstruimos, como decíamos antes, una conciencia nacional, no hay solución, ni con liberales ni con supuestos nacional populares. No hay solución. Así estamos. Gracias, muchas gracias, Maresca, por haber acompañado, enriquecido este programa riquísimo. No, la verdad que es un placer y espero que sean más que 6.000. Más que 6.300. A ver si reaccionan, vamos. Y que nos hagan muchos comentarios. No hagan me gusta, no nos importa el me gusta, lo que nos importa es que comenten. No, Tal vez claro. Son temas para hablar. Y aparte de todo esto es para que reflexionen. Todos tenemos que reflexionarlo. Pero las reflexiones de nuestros televidentes, así se dice, es valioso. Nos ayudan a pensar nosotros también, ¿no? También. Porque no sé si ni vos ni yo tenemos la solución. Yo propuse algo recién, sí, ¿no? Bueno, una especie de consejo consultivo, qué sé yo. Pero puede haber propuestas mucho más... Seguro. Mucho más interesantes y quizá mucho más factibles. Van a ir surgiendo. Silvio, muchísimas gracias. A vos. Nos vemos la próxima.